Voy a hablar de un tema que es la relación entre la experiencia sensible y la palabra. ¿Por qué? Porque creo que para hablar un poco del tema de lo que es el español como lengua, como idioma y un idioma como una lengua de un principio de un lenguaje o una manifestación del lenguaje, creo que es la manera en que se relaciona el mundo sensible o el mundo de la experiencia con mi actitud diaria y mi relación comunicativa diaria. Entonces, si, si mal no estoy de acuerdo a un teórico del arte que se llama John Berger. John Berger habla en, en una ocasión de cómo es el ojo aquel el que le permite a uno entender los significados de las cosas, pero que los significados de las cosas están relacionados con elementos significantes que son las palabras, por ponerlo, digamos, en términos de un idioma, en este rollo con respecto a, un- a una lengua, a un idioma. Entonces, si, si fuéramos más adentro de este tema, creo que tocaría, pues, por un lado, establecer que sí hay cuestiones que a veces a algunos de nosotros se nos presentan como mm, a veces como eh, tal vez como una especie de cavidades en las que uno no sabe qué sucede ahí adentro y al final sale una materia indescriptible como digamos cuando en la economía hablan sobre quién gobierna más, si la política o el mercado, o quién contiene a quién, si la conciencia o el lenguaje, o en el caso del arte, pues hay muchas cosas con respecto a cada elemento mismo con que se hace arte. Como si yo dibujo mediante la sombra o dibujo mediante la luz, o si en realidad estoy dibujando es mediante un símbolo que me traduce la luz y la sombra, pues que creo que es, a mi juicio es la más acertada, pero de todas maneras no es suficiente porque una vez yo entro a dibujar algo, tengo que solo pensar en la traducción de luces y sombras. Entonces, para eso puse precisamente este dibujo realista que yo hice en un taller este mismo semestre. Y es hablar un poco de cómo lo que se comunica con la palabra representa muchas cosas y para el ámbito de un estudiante universitario a quien le educan tener un buen español y unos buenos principios de lectoescritura, pues no es solo quedarse ahí, sí, yo aprendí a escribir muy bien y aprendí a leer muy bien y puedo desarrollar ideas muy bien y al momento de trabajar yo puedo evitar muy bien que me hagan algún torcido en un contrato, por ejemplo, o algo por el estilo. Porque pues evidentemente eso son herramientas muy importantes, pero más allá de esas meras herramientas como hasta ese punto, uno no las aprende realmente, sino es porque uno entiende que uno está haciendo un canal de la educación para con todas las demás personas. Es decir, digamos, una persona en la taquilla, un Transmilenio, un vendedor ambulante ahí afuera del ML o un, yo qué sé, eh, donde yo voy a comer el almuerzo corriente o muchas personas que uno se puede encontrar en el centro de Bogotá, un lustrabotas, quien sea. Uno también tiene que ser una persona consecuente con la experiencia sensible que vive con esa persona. No hablando de que yo tengo que ser un empático y un simpático con todos, claro que no, porque pues cada uno es diferente. Eh,
y no todo el mundo tiene que reconocer una igualdad en términos de sensibilidad con los otros, en, digamos, en modelos éticos que algunos políticos van por un lado, otros por otro, o yo que sé, personas religiosas o etcétera, etcétera. Sino sobre todo en lo que es esta interacción donde este flujo mencionado entre un significante, un significado, algo visible, una palabra en medio, bien sean las palabras de los sordomudos, son contenidos de significados o en lengua se traduce como palabra. Claro, en lingüística se puede desglosar aún más y se puede hablar en temas de fonema, en temas de, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, es algo así como la neurodisposición, por así decirlo, la disposición neuronal para que un sonido particular a uno le evoque cierto tipo de significados. Entonces, cómo se componen las palabras en lo que suenan. Pero bueno, ese no es ni fuerte ni tampoco el tema estricto acá para hablar, sino sobre todo en lo que iba, que es uno como un canal de una educación del buen español para los demás. ¿Por qué? Porque pues uno no puede quedarse, considero yo, y es mi postura ética también, uno no puede quedarse simplemente en que aquí yo aprendo conocimientos, pero no aprendí nada. Aquí también, pues aprender de un buen español es formarse, en ese sentido, formarse como una persona que se comunica con los demás y que comunicándose con los demás una persona es capaz de imprimirle unos cuantos conocimientos a otro, pues el otro decide si los recibe o no, pero uno debe aceptar que también debe valer como canal para que esas otras personas pues puedan decidir si quieren eso o no, para que pues no estén en esta circunstancia de imposibilidad y más en nuestro contexto colombiano donde el conflicto armado ha imposibilitado grandísimamente esto, considero. Entonces, aquí viene un segundo punto y tiene que ver con, ya no con una teoría, digamos, del arte, sino un caso, un personaje en una novela se llama Alberto ese personaje, o le dicen el poeta en La ciudad y los perros del Nobel Vargas Llosa. Y este personaje le escribe las cartas a las novias, a sus compañeros en la escuela militar, es decir, llega un cadete, compañero de él, y le dice, venga, es que le puedo ayudar con su salida o le presto una plata o le ayudo a conseguir las respuestas de un parcial de química. Si usted me escribe un poema para a la mujer a la que le quiero caer. Entonces llega, pues llega hasta Alberto y les pone un montón de condiciones, como seguirles la cuerda a él y, y corresponder con lo que él quiera obtener dentro de la escuela militar o para, para qué quiere lo que quiere dentro de la escuela militar. Entonces, mm, pues así, digamos, podría leerlo. Y es que el ejercicio de la escritura, aunque digamos en contextos muy complejos y digamos no de una pureza ética como la que señalé ahorita, como tan lisa y tan nítida en términos de que no toca, por así decirlo. Eh, pues es, pues es que el español sigue compartiéndose. Es decir, claro, este personaje es dentro de trampa y chanzas
y soledad y, pues muchos contextos como de ira unos con otros o rencores, pero que no son del todo decididos, sino así como de perros, por así decirlo, como cuando me da la gana, y etcétera. Pues la palabra también corresponde con nociones que decide la persona llevar consigo a lugares incluso interiores de los otros, es decir, a ese lugar de la experiencia y la palabra y ese flujo, a veces estático, a veces no, donde hay impresión. Y este tema de lo estático y lo que no es estático, pues como que se desmorona ahí como un juego de, no, pues pongámoslo en términos de antagonismo, mm, porque no es solo hasta allí, cuando siempre estamos en contacto con personas, pues todo el tiempo están entrando en nosotros elementos comunicativos y palabras que intervienen en eso, como en un acto de verbalidad. Entonces, en este acto de verbalidad, pues empieza uno a encontrar razón en los elementos mismos que le enseñan a uno acá en el requisito español. El tema de las falacias argumentativas es de lo primero que se empieza a notar, digamos, en esto. Cómo hacer acento, digamos, lo que se mencionó de la fonética y demás, y de la programación lingüística, neuroprogramación lingüística, o programación neurolingüística es el tema. Mm, Cómo pues a la persona no dejan de importarle en ningún momento los usos acentuados de las palabras. En ese sentido, no hay cómo detener un español que actúa, ¿sí? Y un español que puede cambiar, vaya a saberse si en otros 500 años ya ni siquiera es llamado español, pero, pero es de todas maneras un elemento también de riesgo. Entonces, pues no es que esto lleve precisamente a algo muy directo y conciso como una conclusión dentro de este desarrollo de ideas, porque en cierto sentido es reseñar mediante un video un par de, un par de citas de dos escritores y llevarlo a un ámbito pues de todo el complejo educativo colombiano. Pero sí es de todas maneras pertinente, creo yo. Es necesario reconocer que los ejercicios de educación deben confluir de parte de uno como estudiante, no solo al profesor, como uno siendo una persona que ejerce de su entendimiento, eh, sino pues al contexto, porque uno no va a ir a trabajar en un lugar donde no hay nadie más. Y pues en ese sentido, para poder llegar ahí se ha interactuado con mil y un personas y con quienes se han intercambiado muchas cosas y uno lo que ha aprendido y de lo que se ha formado debería, pues repito, esa es mi posición ética, debería uno corresponder en un contexto cotidiano también, no debería no solo encerrarse en el ámbito en el que está, sino decir, hey, de verdad, yo estoy aprendiendo algo de veras, no solo estoy aprendiendo conocimientos y teniendo una, una memoria RAM así increíble para llenar en mi disco duro todos estos conocimientos, sino pues que al mismo tiempo que yo tengo esta memoria acá, tengo como manipular muchas cosas en un sentido de, puedo tomar un lápiz y dibujar algo, puedo tomar un pincel y pintar algo, o un taladro percutor y esculpir algo. Entonces es materia de uno
entender que estas decisiones que van tomando los ministerios de educación y por ejemplo que en Gran Bretaña ahora digan, consideramos que para el 2020 va a haber al menos 100 empleos nuevos o 100 perfiles laborales que no existen en este momento. Eh, Algo no muy descabellado, o para nada descabellado y hasta en cierto grado algo que corresponde con uno aprender a, a estar presente en un lugar, en un momento, en un millar de relaciones día a día, constantemente, instante a instante, digamos, aunque a veces sea desde la soledad y en el silencio. Eh, Hablando, digamos, del silencio, si con una palabra se evoca el silencio mismo y dentro del silencio quedan un montón de palabras acalladas, pero que uno, digamos que el interior de uno, así lo veo yo, uno las agarra y las ordena para aquello después del silencio, cómo voy a estar relacionándome y que gracias a lo que yo tuve un silencio y yo acallé, digo, después de este silencio voy a continuar compartiendo eso, comunicando eso, digamos, en un sentido más realista. Entonces, pues repito, ese dibujo lo puse por estos motivos. Mm, y eso sería todo, la verdad. Eso sería todo en este desarrollo de estas ideas.